Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a 3 jugadores de la selección argentina de fútbol que cambiarían de club en este mercado de pases. Unas transferencias que pueden ser determinantes para el futuro de los futbolistas, no solamente para saber en qué equipo jugarán de cara a la temporada 2025-2026, sino porque recordemos que falta tan solo un año para la Copa del Mundo, que se llevará a cabo a mediados del año que viene, más precisamente en Canadá, Estados Unidos y México, y es muy importante, por las palabras que ya ha dicho en más de una oportunidad Lionel Scaloni, que los jugadores tengan continuidad en sus respectivos clubes. Así que en este video te estaremos hablando de 3 jugadores que van a cambiar de equipo. Ello ya es 100% seguro, todavía no hay ninguna confirmación al 100% de dónde van a jugar, pero las negociaciones se activarán en el corto plazo de manera bastante contundente, teniendo en cuenta que hay que tratar de conseguir equipo lo antes posible. Es muy pero muy importante tener continuidad y regularidad, y por eso mismo la decisión que vayan a tomar cada uno de estos 3 jugadores que voy a estar mencionando es muy importante para sus respectivos futuros y para no perder un posible lugar en la lista definitiva de la selección argentina en la próxima Copa del Mundo. Empecemos. Y vamos a comenzar con un nombre que para muchos es el mejor jugador de la selección en lo que va de este 2025, porque Thiago Almada ha tenido un rendimiento espectacular en los 4 cotejos que ha disputado el albiceleste en lo que va de este año. De hecho, tuvo participación directa en los goles en los 4 encuentros. Si repasamos rápidamente, en la victoria 1-0 contra Uruguay en el mes de marzo, golazo para el triunfo. En la victoria 4-1 sobre Brasil en el Monumental, además de tener un gran nivel, dio una asistencia. En los duelos de junio, en la victoria 1-0 sobre Chile en condición de visitante, le dio la asistencia a Julián Álvarez para que este convirtiera el único tanto del partido y de esa manera Argentina se llevara el triunfo. Y en el empate 1-1 contra Colombia, último duelo que ha disputado el albiceleste, convirtió el tanto de la igualdad cuando Argentina estaba con un hombre menos después de la expulsión de Enzo Fernández. El nivel de Thiago Almada en la selección ha sido espectacular. Es cierto que al Mundial de Qatar, a finales del 2022, entró un poco por la ventana, porque recordemos que no había formado parte de la lista definitiva, pero llegaron las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa a horas antes de entregar la nómina definitiva, y por eso se terminó metiendo en la lista. El año pasado no formó parte de la lista de la Copa América de Estados Unidos 2024 porque lo que se consideró en ese entonces de común acuerdo entre Scaloni, el director técnico de la selección mayor, y Javier Mascherano, en ese momento el entrenador de la selección sub-23, es que jugara el torneo masculino de los Juegos Olímpicos de París 2024, donde terminó siendo el capitán de una selección que lamentablemente quedó fuera en octavos de final, pero que por lo pronto terminó él teniendo un nivel muy bueno en materia individual. Ahora le sucederá algo en relación a su futuro un tanto extraño. A principios de este año llegó proveniente del Botafogo de Brasil, salió campeón de la Libertadores a finales del 2024, al Olympique de Lyon de Francia. Y todos sabemos lo que sucedió con el conjunto galo hace aproximadamente una semana. Por un decreto de la Ligue 1, se decidió que por los graves problemas económicos y financieros que afronta la institución en cuestión, descendió a la segunda división de Francia. Y si bien es cierto que este no es el único motivo por el cual Thiago Almada se va a ir del Olympique de Lyon, hay muchos jugadores que obviamente buscarán otro destino, porque ya de por sí jugar en la primera división de Francia, salvo que lo hagas en el Paris Saint-Germain, no te da muchas posibilidades de competir a nivel internacional. Ahora, ¿qué pasaría si nos imaginamos si un jugador que es importante en la selección está jugando en la segunda división francesa? Obviamente bajará muchísimo en lo que respecta a su calidad, y lo más probable es que se vaya de allí y haya novedades en relación a su futuro en el correr de los próximos días. Por lo pronto hay 2 equipos que están muy interesados en su contratación, algunos que ya tienen futbolistas argentinos en su plantilla. Uno de ellos es el Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, que ya cuenta con varios campeones del mundo en su haber. La búsqueda de un volante ofensivo que pueda unir a los mediocampistas con los delanteros y que pueda darle otras posibilidades de esquema al equipo del entrenador argentino. Y la otra opción es el Benfica de Portugal,
Uno de los rumores es que el equipo luso lo va a querer para reemplazar a Ángel Di María, que disputó el Supermundial de Clubes con el conjunto portugués, pero como ya se sabe, volverá a Argentina para vestir la camiseta de Rosario Central. Y Thiago Almada podría recalar en el Grande de Portugal para jugar allí la siguiente temporada. Son dos opciones potables, más allá de que el Lyon le va a dar salida. Obviamente el equipo que lo quiera va a tener que pagar por su transferencia. Está claro también que por la situación que atraviesa el equipo francés no van a poner una cotización verdaderamente importante, pero aún así tanto el Atlético como el Benfica deberán invertir para contratarlo. Y vamos ahora con un jugador cuya decisión a la hora de ser transferido en este mercado va a ser determinante y clave, no solamente para formar parte del Mundial del 2026, sino para regresar a la selección argentina. Alejandro Garnacho formó parte de las listas preliminares de Lionel Scaloni, tanto en la fecha FIFA de marzo como en la fecha FIFA de junio. Sin embargo, en ambas oportunidades, y no por cuestiones físicas, quedó relegado y no estuvo en ninguno de los partidos que disputó la selección hasta este momento en este 2025. Obviamente que todo tiene que ver con un tema futbolístico. Si bien es cierto que en el final de la temporada del Manchester United jugó y sumó minutos, el entrenador portugués Amorim ya le ha confirmado que no lo va a tener en cuenta de cara a la temporada que viene, donde un Manchester United quedó afuera en la final de la Europa League, lejos en la Premier, y no va a jugar competiciones internacionales el año que viene. Por ese motivo, a Garnacho obviamente le conviene emigrar. Por lo pronto, otra cuestión positiva es que los Diablos Rojos bajaron notoriamente la cotización por Garnacho. En su momento, en el mercado de enero más precisamente, pedían entre 70 y 80 millones de euros para dejar partir al extremo argentino de tan solo 20 años y que hasta este momento necesita tener más recorrido para formar parte de manera activa de la selección. Fue a la Copa América de Estados Unidos 2024 y de hecho el único encuentro oficial que jugó como titular fue justamente en ese certamen por la tercera fecha de la fase de grupos. Argentina ya estaba clasificada, se enfrentaba a Perú, ganó la albiceleste 2-0, Garnacho estuvo desde el inicio, aunque su nivel fue un tanto irregular, no pudo destacarse, aún con una selección claramente menor. Por lo pronto ahora, como su cotización bajó según los directivos del Manchester, el equipo que ofrezca entre 40 y 50 millones de euros podrá hacerse con la ficha del futbolista argentino. Hay dos clubes que pican en punta para contratar al jugador. Uno de ellos es el Chelsea, también equipo inglés, que inclusive se había hablado de que podía contratarlo ahora y unirlo en la lista del Supermundial de Clubes de la FIFA, teniendo en cuenta que el conjunto británico clasificó a cuartos de final, puede hacer dos modificaciones si quisiese en la nómina definitiva, aunque esto ha quedado un tanto descartado y en caso de sumarse al elenco londinense lo hará una vez termine el certamen que se está disputando en tierras estadounidenses. Por lo pronto el Chelsea, al ganar la UEFA Conference League, debería jugar la UEFA Europa League, pero como por tabla de posiciones en la Premier se clasificó a la Champions, la temporada que viene jugará la Liga de Campeones, así que sería un buen lugar donde podría desembarcar Alejandro Garnacho. Y otra alternativa es un equipo que lo quería en el mes de enero para reemplazar a su máxima figura que se había ido. El Napoli de Italia lo quiso a principios de este año para ocupar el lugar que dejó vacante Vicha Kvaratskhelia, transferido al Paris Saint-Germain. Sin embargo, en ese momento, como el conjunto italiano había recibido 80 millones de euros por la venta del jugador nacido en Georgia, no querían gastar exactamente la misma cantidad de dinero para incorporar a Garnacho. Entonces decidieron no seguir con la negociación. El Napoli es el vigente campeón de la Serie A italiana, por lo que la temporada que viene también jugará la UEFA Champions League. Antonio Conte, el entrenador del último ganador de la Liga de Italia, ha pedido por Garnacho y veremos si las negociaciones pueden llegar a buen puerto. No creo que haya inconvenientes desde el punto de vista económico, sino que dependerá mucho de si el jugador quiere abandonar por primera vez la Premier League para ir a jugar a Italia. Es decisión importante teniendo en cuenta, como mencioné recién, que tiene que buscar un equipo en el cual pueda sumar minutos y tener continuidad. Y el otro jugador está viviendo una situación similar, no idéntica a la de Thiago Almada. Nicolás Tagliafico, también futbolista del Olympique de Lyon de Francia, deberá abandonar el conjunto galo en cuestión por todo lo que mencioné anteriormente, más allá de que el contrato del lateral izquierdo argentino terminó hace un par de días, el 30 de junio, es decir, que hoy está con la libertad del pase en su poder para elegir el conjunto que él desee en un futuro cercano.
En un principio, el máximo directivo del Lyon iba a ofrecerle la prolongación del vínculo porque estaban muy interesados en que Tagliafico siguiera formando parte de la defensa del Lyon. Hay que tener en cuenta que es un jugador que, si bien se desempeña más que nada como marcador de punta por el costado izquierdo, también ha sabido jugar de segundo defensor central y de stopper por izquierda en una línea de 3 o de 5 defensores, como quieran llamarla. Esa era una de las razones por las cuales querían que continuase así. Sin embargo, Tagliafico iba a decidir esto sobre el final de la temporada. Sin embargo, con todos estos problemas que acarrean al conjunto de Francia, ya no hubo nada que pensar por parte del futbolista del albiceleste. Va a dejar el Lyon y ahora su nuevo destino estaría por primera vez en otra de las 5 grandes ligas de Europa, que no es la francesa. Recordemos que antes de llegar al Lyon, el jugador estaba en el Ajax de los Países Bajos. Nunca jugó ni en Italia, ni en Alemania, ni en España, ni en Inglaterra. El interés en primera instancia se da por parte del Sevilla, en parte porque recientemente asumió como entrenador el argentino Matías Almeida, quien lo dirigió en Banfield en sus inicios cuando estaba jugando en el taladro entre 2014 y 2015. Habrá que ver cuál termina siendo la decisión del jugador. Es cierto que en España estuvo, pero en la segunda división, más precisamente en el Real Murcia entre 2012 y 2013. También hay interés, por ejemplo, del Bolonia. Sin embargo, el conjunto italiano no podría hacerle un contrato similar al que tenía en el Lyon. Si bien es cierto que en las últimas temporadas el elenco de Italia avanzó muchísimo en relación a disputar competiciones internacionales y cada vez es un conjunto más competitivo, económicamente hablando todavía no está a la altura de otros equipos europeos. Y si bien el Sevilla, hablando puntualmente de competiciones continentales, se ha quedado muy atrás, porque de hecho en la última temporada en España estuvo más cerca de pelear el descenso que de clasificar a las copas de cara a la temporada 2025-2026, es un conjunto que económicamente hablando puede darse algunos lujos más. Así que por lo pronto esas serían las alternativas para Tagliafico en este arranque de mercado. No descarto que con el correr de los días, de las semanas, puedan aparecer novedades más importantes. El deseo del jugador en un principio había sido ir por primera vez a la Premier League, pero todavía no hay ningún elenco que le haya ofrecido un contrato lo suficientemente aceptable como para que vaya a jugar allí. Se rumoreó algún club de la segunda división de Inglaterra, pero me parece que en ese caso Tagliafico iría a jugar a la primera división de España o en su defecto a la primera división de Italia. Un futbolista que es clave para Scaloni. Obviamente, si no llega a tener continuidad en la próxima temporada, yo no creo que eso le quite al 100% su chance de ir al Mundial. Sobre todo porque no hay muchas más alternativas en el lateral izquierdo. Argentina no tiene tantos competidores en ese lugar de la cancha y por eso me parece que lo de Tagliafico va más que nada por una cuestión de que siga teniendo nivel, de que siga mostrando de que puede jugar en un equipo importante de Europa y de esa manera ese rendimiento siempre también se mostrará en la selección argentina. Seguramente estos no sean los únicos 3 futbolistas de la selección que puedan llegar a cambiar en este mercado de pases. Estamos enfrente de un periodo de transferencias que para muchos será el más determinante, teniendo en cuenta que los mercados de pases en Europa se mueven con muchísima más facilidad ahora durante el verano europeo y no en el mes de enero, que sería en principio el último, ahí sí, mercado antes de la Copa del Mundo, pero esos mercados invernales suelen tener menos transacciones y transferencias de futbolistas que estos periodos de transferencias importantes, donde los clubes se arman prácticamente en su totalidad con vistas a lo que va a ser el inicio de la temporada europea. Thiago Almada tiene chances de irse a jugar al Benfica de Portugal, al Atlético Madrid de España. Por el lado de Alejandro Garnacho, las primeras opciones que han aparecido son Chelsea de Inglaterra y Napoli en Italia, mientras que por el lado de Nicolás Tagliafico, el Sevilla de España y el Bolonia de Italia son hoy por hoy las 2 alternativas más prósperas para el lateral. Veremos qué es lo que sucede con los 3. Scaloni obviamente considera a los 3 futbolistas importantes, cada uno en su distinta medida, pero en caso de estar bien todos pelearán por un lugar para ir a la próxima Copa del Mundo.